Bueno, después de ver los vídeos, vamos a seguir con el tema 6, pero primero vamos a ver lo que me pediste antes. A ver si lo encuentro. Por ejemplo. ¿Lo ves? ¿Ves? En este caso te pone el dibujo de frente y de espalda. Entonces, en la tabla del manual te pone que los miembros superiores de un adulto suman un 18%, pero suman un 18% todo. Entonces tienes que sumar 4,5 de un brazo por delante, 4,5 de un brazo por detrás y del otro lo mismo. Entonces 9 de un brazo más 9 del otro suman los 18. ¿Entiendes? Que aquí en el dibujo está especificado así, en este. Y después en el otro. En el otro te lo especifica por el brazo. ¿Ves? Brazo 9, pero es solo un brazo. Si fueran los dos, un 18. Las piernas igual, una es un 18, pero si fueran los dos, un 36. Y así equivale a la tabla que tienes hecha. En la tabla está el total, como si fueran los dos miembros superiores o los dos miembros inferiores. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el tema 6. En el tema 6 vamos a ver los traumatismos, las heridas, las hemorragias y las asfixias. Vale. Un traumatismo es una lesión en los tejidos producida por una energía o acción violenta de un agente externo. Por un lado están los traumatismos físicos y por otro los traumatismos por falta de oxígeno. En los traumatismos físicos existen varios grados y estos pueden afectar tanto a los tejidos blandos, como puede ser la piel, los músculos u órganos internos, como a los huesos y a las articulaciones. Y estos pueden ir acompañados de heridas y de hemorragias. En este grupo se encuentran las contusiones, las lesiones osteoarticulares y las amputaciones. Por otro lado, los traumatismos por falta de oxígeno, o sea, de asfixia, se ve comprometida la oxigenación de los tejidos. Esto puede ser debido a varios factores. Una, porque no llega el suficiente oxígeno a los pulmones por una obstrucción, porque nos encontramos en un medio donde no hay suficiente oxígeno, o porque los pulmones o el corazón han dejado de funcionar, lo que sería una parada cardiorrespiratoria. Dentro de las asfixias veremos asfixias mecánicas, que son los estrangulamientos y los atragantamientos, y las asfixias inflamatorias, y también las de sumersión y las de por ausencia de oxígeno en el aire inspirado. Es importante tener en cuenta que el oxígeno es necesario para que todas las células realicen sus funciones vitales. El oxígeno llega a los pulmones y de ello pasa a los glóbulos rojos, a la sangre, que es quien los transporta, que impulsados por el corazón transportan el oxígeno a todas las células del organismo. Cuando disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las células, eso se denomina hipoxia. Y cuando no llega oxígeno a las células, hablamos de anoxia. El trauma se produce normalmente cuando ocurre un accidente, aunque ocurren casos en los que el trauma se debe a hechos voluntarios, o por no tomar las medidas de autoprotección, o por realizar la actividad en condiciones de salud inadecuadas. Muchas veces el daño nos lo provocamos nosotros mismos.
conscientemente. La mayor tasa de mortalidad por accidente está representada por los accidentes en tránsito, accidentes de tráfico, atropellos y los accidentes laborales. En un accidente tenemos que tener en cuenta que no debemos nunca, pero nunca dar de comer o beber, ni permitir que ocurra a un accidentado. Nunca se le puede dar de comer ni beber y evitar que otra persona lo pueda hacer. Movilizar una extremidad para comprobar si hay un esguince, luxación o fractura. No se moviliza la extremidad. Enderezar un miembro fracturado, ni reducir una luxación. Si nos encontramos una fractura abierta, la taparemos, pero no intentaremos introducir el hueso en ninguno de los casos. Los anillos, las pulseras, los relojes, hay que retirarlos. En las víctimas hay que retirarlos. Si están lesionadas las manos, hay que retirar relojes, pulseras, anillos, todo. Hay que quitar la ropa, se deberá cortar y trasladar al accidentado si no se ha movilizado antes, y no se debe de trasladar. No se debe de quitar la ropa, se deberá cortar. Estamos diciendo lo que no se debe de hacer, lo que nunca. Lo que nunca se debe hacer, no se debe dejar ni los anillos ni las pulseras, hay que quitarlo. No se debe quitar la ropa, hay que cortarla. Y nunca se debe trasladar un accidentado si no se ha movilizado antes, salvo que su vida corra peligro en ese momento. Vale, esto es lo que nunca se debe hacer en un accidente. No se debe dar de comer ni beber, ni permitir que ocurra. No se debe movilizar una extremidad para comprobar si hay un esguince, una luxación, una fractura. No se debe intentar enderezar un miembro fracturado. No se debe dejar ni anillos, ni pulseras, ni relojes en las manos si están afectadas. No se debe quitar la ropa, hay que cortarla. Y no se debe trasladar un accidentado si no se ha movilizado antes. Vale. Las contusiones. La contusión es una lesión producida por un traumatismo, pero donde la piel no está afectada. Puede ser leve o grave. Contusiones leves. Lesión del tejido celular subcutáneo, con rotura de pequeños vasos sanguíneos, provocando una hemorragia subcutánea localizada, un hematoma, y puede provocar inflamación y dolor. ¿Vale? Un pequeño golpe. En estos casos se debe, primero, aplicar frío para reducir la inflamación y segundo, colocar un vendaje almohadillado para proteger la zona. Si es grave, se pueden producir lesiones de tendones, de músculos, nervios y de vasos sanguíneos, que pueden provocar una hemorragia mayor que los casos leves. Suele provocar dolor intenso, inflamación e impotencia funcional, o sea que no puedes mover el miembro en donde tienes la contusión de forma normal. En este caso se debe aplicar frío e inmovilizar la zona afectada con un vendaje compresivo, sin interrumpir el flujo sanguíneo. Para ello comprobaremos el pulso, o sea que tiene que ser compresivo pero hasta un punto. ¿Vale? Porque si apretamos demasiado no pasará el flujo sanguíneo y no le estará irrigando la zona, no llegará la sangre ahí, por lo tanto le podemos producir ahí una necrosis. Aquí vemos tipo de vendaje, que los vendajes lo veremos más adelante. Aplicación del frío. En el tratamiento de un traumatismo nunca debemos aplicar calor, podría aumentar la inflamación. Calor nunca. Aplicar hielo directamente. Si aplicamos hielo directamente podemos quemar también. Hay que envolverlo en un paño o aplicarlo en una bolsa. Y dejar actuar el hielo, y no debemos dejar de actuar el hielo más de 15 minutos, porque podría producir lesiones por congelación. Más de 15 minutos seguidos no. Y no debemos movilizar la zona lesionada y no debemos de aplicar pomada. Aparte de las contusiones tenemos los esguinces. Los esguinces junto con las fracturas. Qué raro el que. No.
Cuando tienes una herida no aplicas una pomada. Para bajar la inflamación siempre es el hielo. Pero estamos hablando de la inflamación producida por un traumatismo, por un golpe. Otra cosa es que tú tengas una inflamación del músculo por hacer ejercicio o lo que sea y que te pongas una pomada antiinflamatoria. Eso es otra cosa. Cuando tú te das un golpe, que tienes una herida, para bajar la inflamación, el hielo siempre. Si tú te imagínate tienes un dolor muscular que se te inflama entonces sí, hay pomadas antiinflamatorias para eso, pero ante una herida siempre se utiliza el hielo, ¿vale? Pomadas no. El esguince. Los esguinces junto con las fracturas y las luxaciones son lesiones osteoarticulares que se pueden producir por traumatismos directos o indirectos, que provocan una lesión en los ligamentos articulares. Las más afectadas son de tobillo, de rodilla, en los dedos y en la columna vertical. Hay 3 grados dependiendo de la lesión. De primer grado, de segundo y de tercero. De primero, hay microlesiones del ligamento que no comprometen la movilidad articular, o sea, tú puedes mover bien la articulación. De grado 2, hay rotura parcial del ligamento, con poca inestabilidad articular, o sea, ahí hay que tener más cuidado. Y de tercer grado, la rotura es completa, el ligamento se rompió. Y hay desgarro de la cápsula articular e inestabilidad de la articulación. Aquí en el dibujo, aquí en el de grado 1 casi ni se ve porque es micro lesiones que en este aquí ni se aprecian. Aquí es parcial y aquí total, la rotura. Ante un esguince, primero se aplica frío para reducir la inflamación y el dolor, y luego debemos de inmovilizar la articulación afectada, para lo que se aplicará un vendaje compresivo y se controlarán los pulsos. Eso tiene que ser compresivo, pero hasta un punto, porque la circulación tiene que pasar por ahí. Signos y síntomas del esguince. Dolor, que aumenta con la palpación y la movilización de la articulación. Inflamación. Hematoma local. Impotencia funcional en el grado 2 y en el 3, o sea que no puedes mover, no puedes, por ejemplo, pues si en el tobillo no puedes caminar bien, te produce esa impotencia. Y en el grado 2 y 3 también una inestabilidad articular en la articulación. El esguince cervical. Esto se da en numerosos accidentes de tráfico por la maniobra de hiperextensión e hiperflexión del cuello en el momento del impacto, lo que se llama el latigazo cervical. Debemos actuar siempre ante un accidente de tráfico, se debe actuar como si ya de por sí lo tuviera. Tenemos que pensar que sí, que lo tiene. Inmovilizando el cuello, colocándole un collarín. Si no se tiene, se puede improvisar con periódicos. Mira, el periódico también sirve para hacer un collarín. Enrollados de forma plana en el cuello y sujetos por una venda. Siempre hay que comprobar primero que la víctima respira, claro, no es llegar y poner el collarín. Primero hay que hacer, como ya hemos visto, el PAC, proteger la zona, todo eso y hacer una valoración inicial. Los signos y síntomas del esguince cervical: dolor cervical, puede extenderse hacia los hombros, los brazos y las manos y puede producir dificultad para mover el cuello. Puede producir también hormigueo en las manos, dolores de cabeza y mareos o vértigos. Después tenemos también las luxaciones o dislocación. Cuando una fuerza actúa directamente sobre una articulación o indirectamente haciendo palanca sobre los huesos, más allá del movimiento articular, esto puede provocar que la superficie articular pierda el contacto de forma permanente. O sea que las articulaciones no están en contacto, pierden el contacto y es cuando se forma la luxación. Si la pérdida de contacto es completa, es luxación, y cuando es incompleta, subluxación. Los hombros, junto con los dedos, son las articulaciones en las que se producen luxaciones con más frecuencia.
Y las articulaciones que suelen ir acompañadas de luxaciones y de fracturas, de las dos cosas a la vez, codos, rodillas, caderas y tobillos. ¿Cómo debemos de actuar? Pues primero tranquilizar a la víctima, aplicar hielo para reducir la inflamación y el dolor, y movilizar la extremidad afectada en la posición que se encuentre. Preparar al accidentado para ser trasladado a un centro sanitario, sobre todo si sospechamos que existe compromiso circulatorio o compresión nerviosa. Si al separarse la articulación y producirse la luxación, pues puede haber compromiso circulatorio o está comprimiendo un nervio. Sobre todo en esos casos es cuando más tenemos que trasladar al paciente. ¿Qué signos y síntomas produce? Pues dolor muy agudo, inflamación, Sí, pasa. Ay, yo abrí por allí. Viene la señora de la limpieza. Dolor muy agudo, inflamación, hematomas periarticulares alrededor de la articulación, ¿quiere decir eso? Sí. Deformidades en la zona de la articulación, inmovilidad articular y ansiedad también puede producir. Cuando se sospecha de la existencia de una luxación o una fractura, nunca se debe intentar colocar el hueso en su sitio. Importante, sí. Van a comprobar, pero sí. Sí. A ver, que ahora me perdí. Vale, nunca se debe intentar colocar el hueso en su sitio, porque las maniobras que se realicen pueden lesionar vasos sanguíneos o nervios y se puede agravar la situación. Entonces, no se debe de intentar. Aquí vemos el dibujo de cómo sería la unión de la articulación y cómo al rodarse pues se produce la luxación anterior o posterior. Después está la fractura, que se define como la discontinuidad del hueso, bien por un trauma directo o indirecto o por torsión. Hay diferentes tipos de fractura, puede ser una fisura, que no afecta a toda la circunferencia ósea, una fractura cerrada, que no queda expuesta al exterior por una herida en la piel, una fractura abierta, que es una fractura completa y expuesta al exterior por una herida en la piel, y fractura en talla verde, rodete o en caña de bambú, que se produce en niños, debido a que sus huesos no están totalmente calcificados, por lo que se comportan como una rama verde. Por eso lo de talla verde. Aquí en el dibujo se ve fisura, fractura simple sin desplazamiento, que sería cerrada, y esta sería abierta con herida al exterior. Cerrada y abierta. ¿Y cómo debemos de actuar? Pues primero hay que mirar los signos vitales, valorar los pulsos y la sensibilidad. Hay que tener en cuenta que una víctima con fractura sufre muchísimo dolor y además debe estar súper nervioso, por lo que es importante intentar tranquilizarlo y explicarle lo que le vamos a hacer. Luego inmovilizamos la fractura con la técnica más adecuada, que ya lo veremos un poquito más adelante en otro tema, para prevenir complicaciones musculares, vasculares o nerviosas y reducir el dolor y prevenir el shock. Si la fractura fuera abierta, debemos cubrirla haciendo una ligera compresión en caso de hemorragia. La cubrimos y hacemos una ligera presión, ¿vale? Tenemos que proteger a la víctima mientras esperamos el traslado y manteniendo el calor siempre con la mantita. Durante la evacuación debemos vigilar las constantes vitales y el acondicionamiento de la fractura. No nos debemos de olvidar, tenemos que revisar periódicamente. Los signos y síntomas: dolor intenso, chasquido o crepitación, inflamación, hematoma, deformidad, herida y hemorragia en fracturas abiertas. Las fracturas siempre van acompañadas de lesión en las partes blandas, aunque no te puede pasarte desapercibido, pero siempre van acompañados de lesión en las partes blandas cuando se produce una fractura, ya sea la piel, ya sea los músculos, sea un órgano interno. Después también están las amputaciones. Una amputación se produce cuando el trauma provoca la separación completa de una parte del cuerpo, generalmente una extremidad o parte de la misma.
puede quedar un puente de unión formado por, o sea, a lo mejor no hay una separación del todo completa, sino puede haber un puente de unión pequeño por un tejido blando que se queda ahí como colgando la parte de la extremidad o la extremidad. Una amputación siempre lleva consigo lesiones de partes blandas, como un desgarro muscular, lesiones en los vasos sanguíneos con hemorragia, lesiones en los paquetes nerviosos y fractura o luxación. Y las complicaciones suelen deberse sobre todo a la pérdida de sangre y al shock, además de los riesgos secundarios que pueden ser por la infección. ¿Y cómo debemos de actuar? Deberemos hacer una evaluación inicial para ver si está en shock. Si lo estuviera, colocaremos a la persona en posición horizontal, de cúbito supino. Le levantaremos las piernas para hacer como una especie de autotransfusión y controlar el shock, siempre y cuando otras lesiones no contraindiquen esta posición, ¿vale? Si el accidentado está consciente, hay que tranquilizarlo y controlaremos otras lesiones presentes. Aplicamos presión sobre la zona sangrante, elevando el miembro para tratar la hemorragia. Si no se controla la hemorragia, deberemos realizar un vendaje compresivo. Y en último extremo, ya como última opción, un torniquete, ya que la vida de la víctima corre peligro. Localizaremos y conservaremos las partes del cuerpo amputadas. Para conservar las partes del cuerpo que han sido amputadas, se debe envolver en una tela limpia y seca y meterla en una bolsa de plástico, que deberá estar introducido en agua fría o en hielo si es posible. Nunca directamente, porque si lo mete directamente se puede congelar el miembro y ya no hay nada que hacer para poder intentar operarlo y colocárselo. Si se congela no hay nada que hacer. No habría reimplantación posible. Y esta conservación en hielo nos da un plazo de unas 12 horas para poder intentar la reimplantación. Sí. Tiene una vida de 12 horas conservándola de esas maneras. Si no, y si se congela, pues tampoco. Signos y síntomas: dolor, hemorragia, ansiedad. Claro, esto te produce un gran impacto psicológico, verte una pierna, sin brazo, sin un dedo. Claro, te crea ansiedad. Aquí se ve más o menos el dibujo, el hielo en la bolsa. Esto parece un dedo envuelto en una tela, en una bolsa de plástico y a su vez en el hielo. Bueno, ante un traumatismo de cráneo, es una lesión de la caja craneal o del encéfalo producida por un agente mecánico que actúa de forma directa o indirecta sobre el cráneo. Puede ocasionar la muerte o dejar secuelas permanentes. Los traumatismos de cráneo, tórax y columna son problemas que se dan en los accidentes graves, aunque en muchas ocasiones se pasan por alto, pero su diagnóstico y tratamiento precoz es de gran importancia para evitar las complicaciones y secuelas que puedan aparecer. El traumatismo craneoencefálico o TCE se produce por un proceso de aceleración y desaceleración rápida del encéfalo con lesiones en la zona del impacto y en el polo opuesto, lo que puede producir lesiones óseas, fracturas en el cráneo, y lesiones nerviosas y vasculares que pueden producir la interrupción de la función nerviosa, hipoxia cerebral, o sea que no llegue el oxígeno al cerebro, una hemorragia interna intracraneal, edema cerebral, o sea inflamación del cerebro, y esto puede concluir en un coma. Aquí dibujito del impacto, sería aquí y en la parte opuesta también, donde podría haber las lesiones. Los signos y síntomas en conjunto se denominan conmoción cerebral y son inconsciencia, heridas craneales, dolor de cabeza, hemorragias que podría ser en oído, nariz o en ambos, hematomas alrededor de los ojos o detrás de las orejas, pupilas dilatadas o de distinto tamaño. Y también se puede manifestar en un traumatismo craneoencefálico alteraciones en la respiración y en la frecuencia respiratoria, confusión y desorientación, dificultad para hablar, oír, aumento de la temperatura, parálisis y pérdida de sensibilidad en extremidades, náuseas o vómitos. En casos muy graves podría salir líquido cefalorraquídeo por la nariz. En un accidente,
El casco nunca se retira si no se sabe cómo hacerlo. Como regla general, se debe quitar el casco siempre que tengamos que realizar la reanimación cardiopulmonar o vayamos a inmovilizar el cuello. Cuando esté inconsciente, también se debe quitar, o si tiene vómito. Pero siempre hay que retirarlo si sabemos cómo hacerlo. Si no sabemos, esperamos a que llegue la ayuda, porque podemos producir lesiones. Hay que quitarlo, pero de la forma correcta. ¿Cómo debemos actuar? Aunque tenga sus síntomas. Si tiene sus síntomas, en esos casos que yo acabo de nombrar, hay que retirar el casco. Pero siempre hay que retirar el casco si sabemos cómo hacerlo, porque si no sabemos cómo hacerlo, podemos empeorar la situación. Y ya vimos en el primer tema lo que pasa si tú actúas sin saber los cargos que te pueden caer. ¿Vale? Eso lo veremos. Lo veremos. ¿Vale? Debemos de actuar, controlar la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio. Y si fuera necesario, realizaremos la reanimación cardiopulmonar. Inmovilizaremos el cuello, controlaremos las hemorragias si hubieran. Evaluaremos la presencia de otras lesiones y trasladaremos a la víctima a la mayor brevedad posible. Nunca, como ya vimos antes, se ha de comer o beber a la víctima. En un traumatismo en el tórax, el agente físico provoca lesiones en las paredes torácicas y en los órganos torácicos, pulmones, corazón, bronquios, esófago. También pueden producirse lesiones vasculares que terminan en hemorragia y por lo tanto podrían provocar un shock. Puede ocurrir una hemotora. Esto es sangre que está entre las pleuras, en los pulmones, o neumotoro, que es aire entre las pleuras. Si hay fracturas costales complejas, podría aparecer la llamada respiración paradójica, en la que el tórax se hunde al inspirar y se expande al expirar, o sea, al revés de lo normal. ¿Cómo se debe actuar? Primero, estabilizar la ventilación, luego taponar las heridas, sobre todo las perforantes. Luego tranquilizaremos a la víctima y trasladar al paciente lo más rápido posible. Signos y síntomas: hematoma, dolor, dificultad en el movimiento, alteraciones respiratorias y cardíacas y ansiedad. La ansiedad está muy presente en todo lo que sea un accidente y más en todos estos casos de gravedad. Traumatismo de columna. Las lesiones vertebrales en sí mismas no revisten especial gravedad, pero secundariamente se puede producir una lesión en la médula espinal, por lo que debemos tomar algunas precauciones en el manejo de la víctima. 1. Estabilizar a la víctima. 2. Fijar la columna inmovilizándola. Y por último, trasladar a la víctima lo antes posible. Signos y síntomas. Dolor, aunque no tiene por qué estar presente, o puede estar enmascarado por dolores en otras zonas lesionadas. Dificultades de movimiento. Posibles signos de síndrome medular, que puede ser completo o pérdida completa de la sensibilidad y el movimiento por debajo de la lesión, o incompleto, con diferentes grados de insensibilidad y alteraciones de la movilidad dependiendo de la zona medular afectada. Ahora vamos a pasar a las heridas. Una herida es la pérdida de continuidad de un tejido blando, piel, músculo, órgano. En casi todos los traumatismos hay heridas de mayor o de menor extensión y profundidad. ¿Llevarlo a un centro? ¿Qué te refieres? En principio, los traumatismos de columna no es de una gravedad inmediata. Lo que pasa es que se puede producir una lesión en la médula espinal y hay que tener unas precauciones, y entre ellas son esas: la de estabilizar a la víctima, fijar la columna inmovilizándola, y se traslada a la víctima lo antes posible a un centro hospitalario, sí. Sí, en los 3 casos. En tórax, en columna y el traumatismo craneoencefálico. Claro, en el traumatismo de columna hay que inmovilizar la columna. No, en estos casos tendrá que ir en camilla.
Y además hay un tema donde veremos los traslados y las inmovilizaciones y veremos cómo trasladaremos según el caso, según lo que le pase, pues a las víctimas. Lo veremos más adelante en el tema de las inmovilizaciones y del transporte, de cómo movilizar a las víctimas. Veremos en qué caso podrías llevarla o en qué casos no. Lo normal siempre es esperar por el 112 porque son los que tienen los medios por si pasara cualquier cosa. Otra cosa es que claro, es que todo va relacionado, pero todo no se puede dar a la vez. Entonces siempre te van a surgir dudas. ¿Y esto cómo lo haría? Claro, es en otro tema, porque si no, nunca no nos da tiempo. No nos da tiempo en la tutoría de verlo todo. Entonces lo vamos viendo por pasos, por temas, y lo iremos interlazando. Bueno, las heridas se pueden clasificar según su profundidad: superficiales, que solo afectan a la piel; profundas, que traspasan el tejido subcutáneo; perforantes, que atraviesan el cuerpo; y penetrantes, que alcanzan el interior de alguna cavidad corporal. Según su forma y mecanismo de producción: abrasiones y contusión son erosiones de la piel causadas por fricción, son irregulares, poco sangrantes y se infectan con facilidad. Laceraciones son aquellas en las que la fricción provoca un desgarro de los tejidos. Son muy irregulares, sangrantes, se infectan con facilidad. En ocasiones pueden quedar colgajos que, si afectan al cuero cabelludo, se denomina scalp. Heridas punzantes causadas por objetos puntiagudos, suelen ser pequeñas y profundas. Sangran poco pero se infectan con facilidad. Heridas cortantes o incisas provocadas por objetos afilados, suelen tener bordes limpios y irregulares. Suelen ser muy sangrantes y no suelen infectarse. Contusas, producidas por objetos romos o sin filo, suelen tener bordes y sangrado irregular y se infectan con frecuencia. Las mixtas pueden ser punzocortantes, mezcla de cortante y punzante, o inciso-contusas, de incisa y contusa. Abulsiones, en las que hay desgarro y destrucción de tejido, como en las mordeduras de animales. Son irregulares, sangrantes y se infectan con facilidad. Amputaciones, en las que hay una separación de una extremidad. Aquí dibujo de la amputación, abulsión, punzante. Manifestación de las heridas. De forma general, cursan con dolor y hemorragia, además de mayor a menor separación de los bordes de la herida. De forma secundaria podría aparecer afectación orgánica o la pérdida sanguínea, un sangrado. Al evaluar una herida debemos tener en cuenta los siguientes factores de gravedad: la extensión, cuanto mayor sea, mayor probabilidad de infección; la profundidad, cuanto más profunda, más gravedad, sobre todo si se afectan a cavidades o a órganos; la localización, sobre todo si son perforantes en el tórax o en el abdomen, o si afectan a las estructuras vasculares o nerviosas; y la contaminación, ya que si las heridas están sucias son más fáciles de contaminar y por lo tanto costará más de tratar y de curar. Actuación inicial ante una herida. Evaluación inicial, como ya hemos visto anteriormente. Valoración de las heridas y sus posibles complicaciones. Detención de la hemorragia, si la hay. Tratamiento de la herida mediante el lavado con agua de forma suave para retirar los posibles cuerpos extraños. Si nos encontramos algún objeto clavado, no debemos de quitarlo. Evitar la infección con antisépticos y paños blancos limpios. Nunca deberemos utilizar en una herida alcohol, algodón ni tejidos que desprendan fibra, se vayan a quedar ahí pegados, ni pomada, ni quitar el apósito de un tirón que nos podemos hacer la herida aún mayor, manipular la herida o intentar quitar cuerpos extraños que estén clavados. Eso nunca lo debemos de hacer. Actuación según la localización de la herida. Heridas en el tórax. Puede ir acompañada de lesiones óseas como las fracturas de costilla o de esternón y estas, a su vez, de dolor y probablemente dificultad respiratoria. Actuación: estabilizar la ventilación, taponar las heridas, sobre todo las perforantes, con un vendaje impermeable, plástico o papel de aluminio, fijado por todos lados menos por uno,
para permitir la salida de aire y esperar a la asistencia médica. La víctima debe mantenerse sentado o, si es posible, acostado sobre el lado de la herida. Hay que tranquilizar a la víctima y que se produzca el traslado lo antes posible. ¿El qué? Para taponar. Ahora vemos un dibujo aquí, a ver, así. Semisentado, así, hacia un lado. ¿Ves el dibujo? Tú debes de taponar la herida. Se tapona la herida, sobre todo las perforantes, con un vendaje impermeable, plástico o de papel aluminio fijado por todos lados menos por uno para permitir la salida de aire y esperar asistencia médica. Lo que favorece que sea paselado también es la salida del aire. Heridas en el abdomen. Si se trata de una herida penetrante con salida del contenido abdominal, no debemos de tratar de introducirlo, sino tendremos que aplicar un vendaje para tapar las vísceras. Debemos colocar a la víctima en decúbito supino con las rodillas flexionadas mientras esperamos la llegada de la ayuda sanitaria, como vimos aquí. A este. Los traumatismos abdominales tienen un alto riesgo de shock por hemorragias internas y por consiguiente de parada cardiorrespiratoria. Por ello debemos de vigilar periódicamente las constantes vitales. No vaya a estar en un momento muy bien y en el otro ya se pare. Heridas en la cabeza. Solo actuaremos en heridas del cuero cabelludo y lo que haremos es un vendaje, después de asegurar el cuello. Como este tipo de heridas suelen ser muy sangrantes, el vendaje debe ser compresivo para evitar que llegue a entrar en estado de shock, para parar la hemorragia. La de los ojos. Lo que deberemos hacer es cubrir ambos ojos para evitar que los movimientos puedan agravar la herida. Y si hay cuerpos extraños que no estén clavados, podemos intentar extraerlos por arrastre con un chorro de agua. Si hay un cuerpo extraño clavado, no debemos de tratar de sacarlo, porque podemos facilitar la infección y si pueden producir diversas complicaciones por la afectación de órganos internos. Debemos actuar controlando las constantes vitales, tapar la herida y esperar la llegada de la asistencia sanitaria. Las heridas por mordeduras de animales se tratan como cualquier herida, pero sí debemos hilar al animal por si tuviera la rabia. Siempre primero y como protección, como zona de seguridad. Hemorragia. Es la salida de sangre al exterior, del interior del vaso sanguíneo o del corazón hacia el exterior. Esto se produce por la rotura de la pared del vaso sanguíneo, ya sea por una lesión o enfermedad, o porque haya sufrido un traumatismo, o porque los mecanismos que deben controlar un sangrado natural no funcionan adecuadamente. Independientemente de la causa, esto provoca una disminución del volumen sanguíneo circulante y una insuficiencia de la oxigenación de los tejidos. Menos volumen de sangre, menos oxígeno llega a todas las células del cuerpo. Puede ser una hemorragia arterial, que es un sangrado que procede de una arteria, suele ser de rojo intenso y suele ser intensa la del sangrado, de un rojo vivo, sale de forma intermitente como si fuera un latido y sale con fuerza. La venosa pues procede de una vena, la hemorragia es menos intensa que la arterial y es de color, en la bibliografía pone azulado, pero vamos, es rojo. Lo que pasa es que no es un rojo tan vivo. Sale de forma continua y persistente, sobre todo en las grandes venas. Hemorragia capilar procede de los capilares, son poco intensas y están localizadas, salvo en el caso de alguna enfermedad de la sangre, las que puede haber un sangrado capilar generalizado. Hemorragia cardíaca procede del corazón.
según el espacio al que vierten la sangre. Puede ser externa, sí, como el príncipe de la realeza. Hemorragia externa, la sangre sale directamente al exterior del cuerpo. Y la interna, pues se acumula en el interior de las cavidades o de los órganos. Hemorragia exteriorizada, la sangre sale hacia un conducto que comunica con el exterior. Y estos pueden ser hematemesis, sangrado por la boca, en forma de vómito de sangre procedente del esófago o del estómago. Melena es un sangrado por el ano que procede del intestino. O sea, tú en tus deposiciones, cuando vas al baño, pues hay un sangrado. Rectorragia, sangrado por el ano, pero que procede del recto. Hemoptisis, sangrado por la boca de sangre, procedente del aparato respiratorio. Epistasis, sangrado por la nariz. Odorragia, por el oído. Metorragia, por la vagina, procedente del útero, de origen distinto a la menstruación. Menorragia, menstruación que dura con duración superior a 7 días. Hematuria, sangrado por la uretra, de sangre procedente del aparato urinario. Y después está la hemorragia cutánea, que es un hematoma. Colección de sangre más o menos intensa en la piel. O sea, la acumulación de sangre que forma el hematoma, el morado. O petequia, que se trata de pequeños puntos de sangre procedentes de una rotura capilar en la piel. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que afecta a los mecanismos de la coagulación de la sangre y provoca cualquier pequeño traumatismo, sangre sin parar. O sea, ya está rozando a la persona que tiene hemofilia y ya te sangra. O sea, es súper delicado. Manifestaciones de la hemorragia. La forma de manifestación depende tanto de la cantidad de sangre extravasada como de la velocidad de sangrado, a los que hay que unir otros factores como la edad o la existencia de una patología previa. Ante una hemorragia externa, podremos ver la sangre y la velocidad de sangrado, pero en una interna sería más difícil, solo podríamos identificarla por sus manifestaciones generales. El organismo es capaz de soportar una pérdida de 500 centímetros cúbicos de sangre en un periodo de media hora, sin que aparezcan manifestaciones clínicas, porque la médula ósea es capaz de regenerar este volumen en poco tiempo. Por eso no lo notaríamos. Pero si esa cantidad se pierde en menos de 4 minutos, se produciría un shock hipovolémico, poniendo en riesgo la vida, en un riesgo grave. Cuando esto ocurre, hay que colocar a la víctima acostada con las piernas en alto y abrigar. O sea, lo mismo, que la sangre llegue a los órganos como el corazón, los pulmones y a la cabeza. Porque si no te llega a los miembros inferiores, pues, y te pasa cualquier cosa, siempre tienes la opción de la amputación, o te estoy hablando ya en un caso extremo. Pero si se para el corazón, o si no te llega el riego al cerebro, a la cabeza, y te quedas en estado vegetativo, pues tampoco. Entonces prima que llegue a donde tiene que llegar primero. ¿Cómo actuamos ante una hemorragia? Debemos controlar el sangrado y adoptar las medidas generales de anti-shock. Signos y síntomas: confusión, desorientación, mareos, piel pálida, fría y enmohecida, aumento de la frecuencia cardíaca con el pulso débil y rápido, aumento de la frecuencia respiratoria, debilidad. También debemos estar atentos si aparece dolor abdominal, sobre todo si se acompaña de inflamación, de hinchazón, dolor torácico en los sangrados pulmonares, cardíacos o de aorta torácica, cefalea intensa en los sangrados intracraneales, de especial atención en esos casos. Actuación ante una hemorragia externa. Presión directa es el método de elección. Lo primero es presionar directamente donde está sangrando, con una gasa y cubriendo esta con un vendaje. Si con el vendaje solo no se controla la hemorragia, podemos colocar otra por encima e incluso hacer presión manual. Se trata de que la presión del vendaje cierre el vaso sanguíneo y deje de sangrar, pero sin que afecte los pulsos. Siempre debemos de controlarlo. También se elevará el miembro. Cuando es un miembro el que sangra y no se puede controlar la hemorragia con presión directa, podemos elevar el miembro. Colocaremos a la víctima en decúbito supino y elevaremos el brazo en el caso que el miembro que sangrara por el brazo, por encima del pecho. Inmovilización. En ocasiones una fractura ósea no nos permite controlar el sangrado con uno de los métodos anteriores, por lo que en este caso
Podemos inmovilizar el miembro dejando libre la zona sangrante para controlar la hemorragia con los dos métodos anteriores. Vale, inmovilizaremos, dejamos libre la zona sangrante y con los dos métodos anteriores intentaremos parar esa hemorragia. Compresión arterial. Los sangrados de origen arterial son peligrosos porque se pierde mucho volumen de sangre en muy poco tiempo y podemos entrar en shock. En muchos casos tendremos que recurrir a presionar directamente la arteria por encima de la herida. Por encima de la herida presionar la arteria. Es importante saber que se requiere mucha experiencia para saber dónde presionar y hacerlo correctamente. Con esta maniobra no evitaremos el sangrado, pero sí lo reduciremos mientras llega la ayuda. Como el último remedio de todos el torniquete, ya que su utilización puede tener graves consecuencias, pues anula el aporte sanguíneo al miembro afectado, o sea, no le llega riego, o sea, cortamos la circulación, no va en el pulso ni nada. Y puede producir una isquemia y una necrosis, muerte del tejido, ya que no le llega oxígeno. El torniquete está indicado en las amputaciones, en el aplastamiento de un miembro y solo antes de liberar el miembro para evitar el sangrado inmediato. Y en las hemorragias en un miembro que no puede ser controlado por otros métodos, o sea que lo hemos intentado todo lo anterior y nada, pues tenemos que hacer torniquete porque su vida está en riesgo, entonces entre la vida y un miembro, pues prima la vida. Es muy importante señalizar de forma visible la hora a la que se puso el torniquete, porque es necesario aflojarlo cada 15 minutos para permitir que circule la sangre al miembro, aunque a costa de esto vuelva a sangrar. O sea, se hace el torniquete, en 15 minutos se tiene que aflojar, aunque sangre. ¿Vale? Porque hay que darle un poco de tiempo a que ese miembro vuelva a circular la sangre, porque si no se va a producir la necrosis sí o sí. Entonces hay que ir un poco jugando con eso mientras llegue la ayuda. Aquí hay un dibujo del torniquete. Ante una hemorragia interna, solo podemos tomar medidas anti-shock. Traslado en posición anti-shock o Trendelenburg, que es la cabeza más baja que los pies. Y se utiliza para recuperar algo del volumen perdido, levantando las piernas para facilitar el retorno sanguíneo al corazón, y si no hay lesiones cervicales, se le bajará la cabeza para garantizar que la sangre llegue al sistema nervioso central. No debemos darle bebidas de ningún tipo. Hay que proteger al accidentado con mantas para mantener el calor. Siempre hay que mantener el calor. Actuación ante una hemorragia exteriorizada. Actuaremos como una hemorragia interna, salvo que si es un sangrado por la nariz, habrá que presionar el lado sangrante de la nariz durante unos minutos para controlar el sangrado. El accidentado deberá mantenerse sentado y no debe echar la cabeza hacia atrás, nunca para detrás. Si no se controla la hemorragia, podemos taponar el lado sangrante con una gasa estrecha y larga. En el caso de la hemoptisis o hematemesis, debemos controlar una posible aspiración, colocando al accidentado semi-sentado o en posición de seguridad, ¿vale? Para que no se trague la sangre y no broncoaspire. Ante una hemorragia cutánea, nos referimos a los hematomas y debemos aplicar frío, como máximo durante 15 a 20 minutos, pero podemos aplicarlo en intervalos de 1 hora durante 3 o 4, lo que ayudará a reducir el sangrado y la inflamación. También realizaremos un vendaje compresivo. Pasadas las primeras 48 horas podemos acelerar la resolución del hematoma, aplicando compresas calientes de la misma forma que aplicamos el hielo, teniendo precaución para no provocar quemaduras, claro. Compresas calientes, pero que no se vayan a quemar. La asfixia. Exactamente. Igual que cuando se utiliza el hielo. La asfixia es un mecanismo de deficiente oxigenación de la sangre porque está disminuida la llegada de oxígeno a los pulmones. La consecuencia de esto es la hipoxia de los tejidos, llegando a provocar la muerte en los casos graves. Asfixia hace referencia a la falta de oxigenación de la sangre. Ahogamiento es un tipo de asfixia que se produce mediante dos posibles mecanismos. Una, porque no llega a ir a los pulmones por obstrucción o por inmersión o sumersión en un líquido, en el mar.
Inmersión es la introducción parcial o total de un objeto o un cuerpo en un líquido, y sumersión es cuando la inmersión es total. Principales causas de la asfixia: por obstrucciones de las vías respiratorias, es decir, ahogamiento, bien porque por agentes externos como estrangulamiento o bien por agentes internos como rotura, atragantamiento, inflamación. Inmersión en líquido, ahogamiento por inmersión o sumersión. Disminución del oxígeno en el aire, por ejemplo, en las grandes altitudes o en incendios, cuando el oxígeno está desplazado por otros contaminantes del aire, como sucede en la intoxicación por monóxido de carbono. En las asfixias habrá dificultad para respirar con ruidos respiratorios, en ocasiones habrá tos, cianosis, dificultad para hablar, pérdida de conocimiento, y en casos graves habrá una parada cardiorrespiratoria. Tipos especiales de asfixia: puede ser la intoxicación por monóxido de carbono, que es donde la piel adquiere una tonalidad rosada, o el estrangulamiento, que el color rojo de la cara, por el color rojo de la cara, por el edema, la inflamación, los hematomas faciales, petequias oculares, y es muy típica la pérdida del control de los esfínteres, o sea que la víctima puede orinarse encima. Signos y síntomas. Hay dos signos que deben hacernos sospechar que estamos ante una asfixia. Uno, el esfuerzo inspiratorio. Cuando una persona se asfixia y está inconsciente, va a tratar de aportar una mayor cantidad de aire a los pulmones, contrayendo fuertemente los músculos respiratorios, por lo que es evidente por el llamado tiraje cervical, una contracción intensa de los músculos anteriores del cuello y con un hundimiento del tórax. Y agarrarse el cuello. Cuando no llega el aire a los pulmones, se pone en marcha un acto reflejo por el que nos llevamos las manos al cuello al tiempo que abrimos mucho los ojos. Qué desesperación, tiene que ser. Primero tenemos que averiguar el mecanismo de producción para ver cómo actuamos. Hemos de tener en cuenta que en ocasiones el asfixiado puede estar en parada cardiorrespiratoria y debemos realizar la reanimación cardiopulmonar, pero estas maniobras no serán efectivas si no le llega el aire a los pulmones, obviamente. Actuación ante una asfixia mecánica o inflamatoria. Hay muchas situaciones que pueden conducir a una asfixia mecánica o inflamatoria, pero además hay factores de riesgo y personas en las que es más probable que se produzca un tipo de asfixia, como ancianos o enfermos de asma. Causa de ahogamiento por obstrucción de las vías respiratorias. Trastorno de la deglución, o sea, que no masticas bien la comida, por ejemplo, que no, para tragarla, pues no la masticas bien y te cuesta, tienes trastorno en esa función. Hay enfermedades que cursan con disfagia, que es tener dificultad para tragar, como el cáncer de esófago, el reflujo gastroesofágico, enfermedad del Alzheimer. Enfermedades respiratorias, el asma y el enfisema. Estas enfermedades provocan espasmos de los bronquios o de la laringe, provocando en casos graves asfixia. Trastornos del sueño, apnea del sueño, se deja de respirar frecuentemente mientras se duerme. Reacciones alérgicas, hay situaciones en las que se produce una reacción alérgica que afecta a la laringe, se produce una inflamación laríngea y en casos graves puede obstruir completamente el paso del aire. Trastornos del desarrollo. Ante esto se tiene un mayor riesgo de asfixia por múltiples causas, como la disminución del reflejo de la tos, dificultad para tragar, incluso dificultad selectiva para ciertas texturas, convulsiones, dificultad de la movilidad, por efectos de medicamentos. Hay medicamentos que relajan la musculatura voluntaria e incluso suprimen el reflejo de la tos, por lo que las personas que siguen un tratamiento con estos medicamentos son más propensas al atragantamiento. En las intoxicaciones por gas no debemos encender las luces ni encender cerillas o mecheros. Además, si no hay llama, debemos de abrir las ventanas y puertas para ventilar. Si hay una intoxicación por gas pero no hay fuego, no hay llama, se abren las ventanas para que ventile, para que corra el aire. Y a la intoxicación por gas no se debe de encender luces ni encender cerillas o mecheros porque puede haber una explosión. Asfixia por obstrucción mecánica. En este caso, el ahogamiento se produce porque un objeto obstruye las vías respiratorias. Independientemente de que la víctima esté o no consciente, primero debemos desobstruir las vías respiratorias, para lo que impresionaremos la boca y la garganta por si el objeto está accesible, como hayamos visto anteriormente. Si es un estrangulamiento, debemos retirar el objeto del cuello. En casos graves debemos iniciar maniobras de OVAC, como ya lo vimos,
sin olvidarnos que en cualquier momento se puede producir una parada que nos obligará a reanimar. Asfixia por obstrucción inflamatoria. Hay algunas situaciones en las que se puede producir una inflamación de la laringe, una laringitis que cursa con un edema que puede obstruir las vías respiratorias. En estos casos debemos colocar al paciente en un ambiente vaporizado. Si estamos en casa, podemos abrir los grifos del agua caliente del baño para que se llene de vapor y llevar a la víctima hasta ahí. En casos graves, debemos avisar a los servicios de emergencia e iniciar maniobras de respiración asistida, teniendo en cuenta que está dificultado el paso del aire. Sin embargo, debemos controlar las constantes vitales mientras llega la ayuda. La actuación ante una asfixia por inmersión o sumersión. Primero deberemos sacar a la víctima del agua y comprobar si respira, liberar las vías respiratorias de agua y aplicar las maniobras de Heimlich si es necesario. Si no respira, debemos iniciar las medidas de RCP lo más rápido posible y avisar a los servicios de emergencia, al 112. Y ante una asfixia por falta de oxígeno ambiental, las situaciones más comunes son los incendios o las intoxicaciones por gases. Primero, adoptamos las medidas de seguridad personal. Si sospechamos que hay gas, no debemos encender las luces ni fuego, como vimos antes. Retiraremos a la víctima del lugar en el que el aire está viciado y lo llevaremos a un lugar con el aire limpio, si es posible. Si la víctima tiene asfixia por humo en un incendio, es probable que tenga lesiones en las vías respiratorias, quemaduras por inhalación, que agravan el pronóstico. Si está inconsciente o no respira, debemos iniciar de inmediato las maniobras de RCP como hemos visto. Y hasta aquí el tema 6. Son un montón de signos y síntomas, pero muchos son muy parecidos. Pero sí, son un montón de signos y de síntomas. Hay que buscar siempre cuál es el que diferencia, porque hay muchos que son iguales y hay que fijarse en los que diferencian a uno de otro. Ahora vamos a ver unos vídeos ya para terminar la clase. Para eso vamos a parar de grabar. Vemos los vídeos preparados y ya terminaremos la clase. Así que para.